Se suponía que sería una entrega más, nada diferente a lo que he hecho cientos de veces en mi vida en la carretera. Cargué la carga, revisé el camión, ajusté el asiento y salí con la cabeza despejada, confiado en la ruta y en el acuerdo, alcanzado con el hombre de la gasolinera en la última parada. Parecía conocer bien la región, me indicó la ruta, habló con firmeza y en el camino aprendemos a confiar en quienes hablan mirándolos a los ojos. El problema es que lo que parece seguro no siempre es cierto. El viaje empezó tranquilo, cielo despejado, la radio en volumen bajo y el olor a café aún fresco en el tablero. Pero en el fondo, algo me inquietaba. No sé si fue el silencio de Minnesota, la carretera o ese presentimiento que solo conocen los que viven haciendo autostop. Es difícil de explicar, pero la carretera nos habla y esa noche gritaba silenciosamente. Si eres camionero o conoces a alguien que vive en la carretera, sabes cómo es. A veces sentimos que algo no está bien incluso antes de que suceda. Fue precisamente tras cumplir lo pactado, tras seguir todo al pie de la letra, cuando las cosas empezaron a cambiar. No lentamente, de repente, como si el destino hubiera preparado un desvío que no estaba en el mapa. Uno de esos momentos en los que el corazón se acelera, la mente se congela y el tiempo parece detenerse. Lo que vino después, bueno, eso es algo que todavía me mantiene despierto hasta el día de hoy. Porque en ese momento, en medio de la nada, el camino decidió darme una lección que nunca olvidaré. Esa sensación de estar solo, incluso rodeado por la inmensidad del camino, se apoderó de mí. Los faros apenas iluminaban el camino y la señal de radio ya había desaparecido durante algunos kilómetros. Fue allí, en medio de la nada, donde comencé a darme cuenta de que este arreglo podría no ser tan simple como parecía. El hombre de la gasolinera me había asegurado que era seguro, que el desvío ahorraba tiempo, pero ahora todo en mí gritaba lo contrario. Y cuando el camino susurra, aprendemos a escuchar. Pero ¿qué pasa cuando ella grita? Si alguna vez has pasado por algo como esto, un pellizco, un encuentro extraño, un momento en el que todo pareció ponerse patas arriba, compártelo aquí en los comentarios. A veces, lo que usted experimentó puede ayudar a otro camionero a evitar una trampa. O quién sabe, encontrar esperanza donde menos te lo esperas. Cada historia que compartes aquí fortalece a esta comunidad de quienes realmente viven el camino, con sus peligros y también sus milagros. Y si te conmueve este tipo de historias, si tiene sentido escuchar y contar estas experiencias que marcan la vida de quienes están en el camino, deja un me gusta. Esto demuestra que este contenido merece continuar y ayuda a llevar estas historias a más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora. Aquí, cada vídeo conlleva una experiencia real, una parte del camino que puede transformar a quien lo escucha. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Porque lo que vino en esa curva, en esa noche oscura, fue algo que ni en mis peores pensamientos podría haber imaginado. Ya ejecuto esto México durante más de 20 años. Lo vi de todo en estas carreteras, niebla densa en la montaña, neumáticos que explotan al calor del asfalto agrietado, gente buena que ofrece ayuda sin pedir nada a cambio, y también gente de la que desde lejos sientes que es mejor mantener las distancias. Estas son cosas que solo el tiempo en el coche puede enseñarte. Desarrollamos una especie de sexto sentido, una mezcla de atención, intuición y fatiga acumulada. Pero esa semana algo fue diferente. No fue solo la ruta, era el ambiente en el aire, el silencio en la radio, la sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque todo parecía estar bien. Me fui a Toluca con una carga llena de material de construcción.
con destino al interior de Sonora. Nada demasiado inusual. Ruta conocida, tramo tranquilo, al menos eso parecía. La entrega estaba prevista para la mañana siguiente, y como salía a última hora de la tarde, tenía previsto dormir en una conocida gasolinera justo después de la frontera. Pero por el camino me detuve en otro punto más pequeño, de esos que no siempre aparecen en el GPS. Un hombre con gorra gastada, que parecía conocer cada centímetro de la región, inició una conversación mientras llenaban mi camión. Fue amigable, directo. Dijo que había un desvío cerca, un camino de tierra que atravesaba y ahorraba al menos una hora. Con el viaje apretado de tiempo y confiando en la palabra de quienes parecían locales, acepté. No era la primera vez que escuchaba un consejo como ese. Aprendemos que los atajos, cuando los recomiendan las personas en la carretera, son generalmente confiables, y ahorrar tiempo puede significar reducir el tráfico, evitar la noche o incluso escapar de un control de carretera. Pero algo en sus modales me dejó rascándome la cabeza. Aún así, lo seguí, quizás por costumbre, quizás por prisa. Quizás porque, en el fondo, todavía creía que todo aquel que vive al borde de la carretera tiene un código de honor, una especie de respeto mutuo que impone la vida nómada. Tomé ese camino de tierra a última hora de la tarde. El cielo comenzaba a oscurecerse poco a poco, teñéndose de naranja y azul, con pesadas nubes de fondo. El suelo, a pesar de ser de tierra, estaba firme y el camión siguió sin esfuerzo. Realmente parecía un buen atajo, pero todo estaba demasiado silencioso. No hay señales de otros vehículos, ni casas, ni más ruidos que el del motor. La sensación de entrar en un lugar olvidado poco a poco se hizo cargo. En ese momento ya era demasiado tarde para regresar, y fue allí, en este tramo que no estaba en ningún mapa, donde el camino empezó a cambiar. Al principio, el camino todavía parecía llano. El terreno estaba quebrado, sin huecos. Las vallas marcaban el paso por propiedades que parecían abandonadas, pero nada que realmente asustara. El sol ya había desaparecido en el horizonte, dejando un rastro rojizo detrás de las densas nubes. La luz del tablero era lo único que iluminaba el interior de la cabina, mientras que los faros cortaban el polvo suspendido en el aire. Todavía se podía oír el eco de lo que había dicho el hombre de la estación, que la carretera era segura y que los camioneros de la región utilizaban esa ruta directamente. Y no hablaba como si alguien tratara de engañarte. Tenía una firmeza tranquila, de esas que reconocemos en las personas experimentadas. El tipo de persona que escuchas y sientes, en la que puedes confiar, quizás por su mirada tranquila, quizás por la forma en que habla con las manos, o por la sencillez con la que te dice que también estuvo mucho tiempo antes de establecerse allí. Recuerdo que, antes de decirme el desvío, inició una conversación como si quisiera matar el tiempo. Me ofreció un café fuerte, de esos que aceptamos incluso sin saber si está fresco, solo por cortesía. Mientras agregaba azúcar, me comentó que había visto pasar a muchos camioneros por allí y que la ruta que recomendaba era antigua, una ruta que usaban pequeños productores y que ahorraba tiempo cuando la carretera estaba en construcción, como ese día. Incluso dibujó la ruta en papel de regalo, con un bolígrafo azul roto. Una línea torcida, con flechas y notas simples. Girar donde el árbol está seco, pasar el matorral y seguir recto hasta la curva del bambú. Y para los que están de viaje, este tipo de detalles vale más que cualquier GPS. Todo en él irradiaba confianza. Un hombre con sombrero gastado, barba sin afeitar y ojos hundidos. De esos que parecen contener más historias que palabras. Y, cuando me habló del recorrido, me dijo con una tranquilidad que me hizo creer:
Si lo sigues correctamente, en menos de una hora estarás nuevamente sobre el asfalto. Evita los atascos y aún podrás dormir tranquilo antes de entregar la carga. Eso fue suficiente para convencerme. No había necesidad de dudarlo. Y ahí es donde el camino engaña. El peligro no siempre muestra una señal. Se esconde detrás de la rutina, el cansancio, las prisas por llegar. A medida que avanzaba, los hitos que él había descrito comenzaron a surgir. El árbol seco, el viejo arbusto de madera, la valla rota al borde de una curva cerrada. Cada detalle confirmó que el camino era el correcto y eso me dio una falsa sensación de seguridad, excepto que cuanto más lo seguía, más diferente se volvía el entorno. La vegetación se fue cerrando poco a poco y el cielo, que antes estaba simplemente oscuro, ahora parecía pesado, como si se acercara una tormenta. No hay luces a la vista, ni casas, ni almas vivientes. Fue entonces cuando me di cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie pasaba por ese camino. E incluso con los puntos de referencia impactando, algo dentro de mí comenzó a advertirme. Fue más o menos después de la curva del bosque de bambú cuando el silencio realmente empezó a pasar factura. No era solo la ausencia de ruido, era un silencio espeso e incómodo, como si el mundo allí hubiera sido apagado. El motor del camión seguía firme, pero su sonido parecía amortiguado, tragado por el denso bosque que comenzaba a acercarse por ambos lados. La radio, que hasta entonces emitía un débil silbido, simplemente se apagó. No estático, nada, como si alguien hubiera tirado del hilo. Extraño, pero el camino ya estaba demasiado lejos para retroceder y continuar parecía la única opción sensata en ese momento. O al menos eso es lo que pensé. Lo que más me molestó fue que, aún coincidiendo todos los puntos, había algo que no encajaba. El camino empezó a estrecharse, la arcilla ahora estaba más húmeda y las huellas de los neumáticos parecían viejas. Muy viejo. Y fue entonces cuando por el retrovisor noté algo que me puso la piel de gallina. Las luces traseras parecían parpadear, pero no se trataba de un defecto del camión. Era como si algo o alguien se estuviera moviendo hacia atrás, fuera de la vista de los faros. Miré de nuevo, más de cerca, y el tono solo aumentó. Eso no era normal. Detuve el camión en el arcén de tierra, abrí la puerta y salí con la luz de la cabina. El polvo en el aire dificultaba la visión y los sonidos de la noche parecían haber desaparecido. Ni siquiera el cricket, ni siquiera el viento, solo el sonido de mis propios pasos sobre la tierra blanda. Caminé hacia atrás, lentamente, sintiendo el corazón latiendo en mi pecho como si quisiera salir corriendo. Cuando la linterna llegó a la plataforma del camión, no vi a nadie, nada, pero las cremalleras estaban flojas y estaba seguro de haber cerrado todo con llave antes de salir de la estación. Nadie mueve la carga sin que yo me dé cuenta, nunca. Lo primero que pensé fue que alguien podría estar intentando preparar una emboscada. He escuchado historias de colegas que fueron detenidos con falsas solicitudes de ayuda, que cedieron al instinto de solidaridad y terminaron en graves trampas, perdiendo su camión, su carga y a veces incluso su libertad, pero no había señales de nadie allí. Solo un trapo sucio atado al borde del parachoques, como si alguien hubiera dejado una marca, me hizo congelar. Fue como una advertencia, un mensaje. Regresé rápidamente a la cabaña, cerré la puerta, cerré todo con llave, puse en marcha el motor. El camino, que antes parecía simplemente desierto, ahora parecía vivo como si tuviera ojos. El faro se encendió solo unos metros más adelante y la niebla comenzaba a levantarse del suelo. Con el corazón acelerado, intenté volver a encender la radio, sin señal, pero entonces sucedió algo aún más extraño. De la nada, las luces del tablero empezaron a fallar. Primero el velocímetro,
luego el indicador de combustible y luego el faro empezó a parpadear como si tuviera un mal contacto. Fue en ese momento que, al mirar hacia un lado, noté una figura parada al costado del camino, debajo de un árbol. Estaba inmóvil, como si me estuviera esperando, y juro por todo que vi a ese señor en la gasolinera, pero con una mirada diferente, una mirada que ya no era la misma que antes. La figura parada debajo del árbol parecía un pedazo de la noche misma. Permanecí inmóvil durante unos segundos, tratando de entender si era real o fruto del nerviosismo, pero la silueta estaba ahí, firme, sin moverse, como mirándome en la oscuridad. Cuando finalmente tuve el coraje de pisar el acelerador y seguir adelante, la figura desapareció en la oscuridad total, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho, el sudor corría por mi espalda, incluso con el aire frío de la mañana entrando por las grietas. El camino ahora era solo una estrecha franja de arcilla espesa, rodeada de sombras que parecían tomar forma a cada paso. Caminé unos metros más antes de que la cabaña comenzara a temblar extrañamente. Era como si el peso del camión lo empujara más hacia la izquierda. Estacioné en la esquina, volví a bajar y con la linterna vi lo que temía, una llanta reventada. Allí, en medio de la nada, sin señal, sin luz, ni un solo alma viviente cerca, fue en ese momento cuando la desesperación realmente comenzó a golpearme. No era solo el mal camino, o la radio silenciosa, o la figura. Ahora tenía un problema físico real que me dejaba inmóvil y vulnerable. Y lo peor, ninguna explicación. El neumático no había atrapado ninguna piedra, clavo ni nada visible. Simplemente estaba desgarrado, como si algo lo hubiera cortado por dentro. Regresé a la cabaña para pensar con más calma. Intenté recordar algún extracto de la conversación con el hombre de la gasolinera que explicaba eso. Nada. Ni siquiera recordaba su nombre. Ninguna señal, ni siquiera público. Parecía como si todo hubiera sido armado para ubicarme allí, en ese punto exacto. Estaba empezando a pensar lo peor cuando, de la nada, una tenue luz apareció a lo lejos. El haz de una linterna, tembloroso, avanzaba lentamente, como si alguien caminara con dificultad por el costado de la carretera. El instinto fue cerrar las puertas nuevamente, pero algo en la forma en que se movía la luz me hizo dudar. Ella no era agresiva, era lento, cuidadoso, y a medida que se acercaba, se podía ver que se trataba de una persona. Un hombre, con una gorra gastada, un rostro desgastado y un abrigo grueso que parecía más grande que él. Llegó a la cabaña, sin prisas, se detuvo junto a mi puerta y levantó la mano en gesto tranquilo. No dije nada de inmediato. Él simplemente sonrió, de esa manera sencilla que solo la gente del campo sabe sonreír. Era un residente de la región desde hacía mucho tiempo y vivía en una granja a unos 2 kilómetros de distancia. Había escuchado el ruido del camión y por precaución vino a ver si necesitaba ayuda. Y fue él quien me explicó que ese camino, a pesar de parecer seguro, ya había sido utilizado por gente con malas intenciones. Dijo que, hace algún tiempo, muchos conductores de camiones fueron engañados con promesas de atajos y terminaron perdiéndolo todo, incluida la paz. Él mismo ya había ayudado a otros más bien, gente asustada, gente herida, incluso gente que no quería volver a salir a la carretera nunca más. Mientras hablaba, ya estaba sacando de su mochila una herramienta improvisada y una bomba de aire, portátil. Dijo que su hijo trabajaba reparando llantas y siempre tenía todo listo en caso de una emergencia. Allí, en medio de la nada, con el frío de la madrugada mordiéndole la piel y el miedo aún fresco, aquel hombre dio vuelta a la llave de la historia. No solo me ayudó a solucionar el problema, también me ofreció un café caliente cuando todo terminó. Café de verdad, pasado por un colador de tela. Y allí, sentado en la camioneta bebiendo ese café que sabe a casa,
Entendí que a veces el camino da miedo, pero también revela personas que tienen el coraje más raro, el de presentarse cuando nadie más lo hace. Después de esa noche, muchas cosas cambiaron dentro de mí. No fue solo el susto, el retraso en la entrega o el daño del neumático. Fue la forma en que comencé a ver a la gente y la carretera. Antes seguía la ruta automática, arrancaba el motor, programaba el GPS y me dejaba llevar por la rutina. Pero allí, parado en la oscuridad, sin señal, rodeado de incertidumbre, aprendí que no todo se soluciona con experiencia o conocimiento de la ruta. A veces, lo que nos salva es la humanidad, la que viene de otros, y la que casi olvidamos, que llevamos. El hombre que apareció esa noche no solo salvó mi viaje, salvó mi fe en la gente. No tenía obligación de salir de la finca, caminar sobre el barro, cargar herramientas a la espalda. Pero así fue, sin pedir nada, sin esperar nada, solo porque viste a alguien necesitado. Eso me impactó más que cualquier problema que haya enfrentado mientras viajaba. Porque en ese camino oscuro, en el silencio del bosque y del amanecer, él era luz. Y ni siquiera hablo de la linterna. Me refiero al gesto, de cuidado, de presencia. Y ese tipo de actitud, no lo olvidamos. El camino tiene eso. Nos pone a prueba cuando menos lo esperamos, pero también nos entrega señales, buena gente, pequeñas pruebas de que no todo está perdido en este mundo. Volver al extracto después de este episodio fue diferente. Empecé a notar más detalles, en la forma en que nos hablan los empleados de la gasolinera, en las miradas de los que cruzan la calle a pie, en el saludo del compañero conductor que ni siquiera te conoce, pero enciende las luces solo para avisarte de un bache más adelante. Empecé a comprender que viajar por este país no se trata solo de transportar carga, se trata de llevar historias. Es ser parte de una red invisible donde un gesto puede cambiar el día o la vida de alguien. Empecé a escuchar más, a hablar con más calma, a respetar mi propio tiempo en la carretera, porque de nada sirve querer correr demasiado si la vida intenta mostrarte algo en el camino. Esta historia, que comenzó con un simple acuerdo en una gasolinera, se convirtió en un punto de inflexión que me hizo preguntarme hasta dónde llega nuestra responsabilidad mutua, hasta qué punto se puede mantener la confianza y cuándo es necesario dar paso a una mayor atención. No se puede romantizar el camino, tiene sus peligros, pero también conlleva mucha belleza. Sobre todo cuando nos cruzamos con alguien dispuesto a ayudar, incluso sin saber su nombre, su destino o lo que lleva detrás. Y es en este contraste donde reside la lección. No todos los atajos valen la pena, pero cada bondad sincera deja un rastro que seguimos sin siquiera darnos cuenta. Es como si ciertos encuentros quedaran atrapados en el alma, guiándonos cuando el GPS falla y la única dirección segura viene desde dentro. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te habló de alguna manera. Y si este tipo de historias te conmueve, te hace pensar o incluso te recuerda algo que has vivido dentro o fuera de la carretera, aprovecha para suscribirte al canal aquí. Es este tipo de conexión lo que impulsa todo esto. Historias reales y vividas que llevan más que polvo en el espejo retrovisor. Llevan lecciones, recuerdos y humanidad. Deja un me gusta si sentiste que esta conversación valió la pena. Esto realmente ayuda a llevar este contenido a más personas que también necesitan escuchar estas historias. Y si quieres estar presente aquí detrás de escena, comenta a continuación. Lo vi hasta el final y lo sentí en el alma. Así que sé que has llegado hasta aquí y que estás en el camino. Y la cosa no termina ahí. Hay un video aquí mismo que también te gustará. Haz clic y quédate conmigo allí. Hay más camino, más historias y más verdad esperándote.